Buenas noches. Aquí estamos otra vez con Zacarías Marco. Digo otra vez porque no solamente ayer en las palabras de mías, pero pronunciadas, evocamos y presentamos y hablamos de Zacarías. Hablamos del efecto Zac. Es una escritura que me llevó a generar esa calificación para caracterizar un efecto que había producido sobre mí y que desencadenó todo un proceso del cual algo se mostró ayer, una punta, ¿no? Las palabras de Constanza que intermedió en la intervención mía separando las dos vertientes. Ella leyó ahí como 2 páginas de este efecto Zac. Pero digo otra vez porque también es Zacarías Marco un asiduo e infaltable colaborador en la actividad de este taller de investigación de lenguajes. Inclusive de esa actividad, para que tengan una idea, hay un rastro, un somero rastro de lo que ha sucedido desde el año 2015 en que comenzamos a publicar las actividades de este taller, ¿no? Un somero rastro en los 15 trabajos que tienes publicado, Zacarías, en la página web de Sila Joyce, del Círculo Lacaniano, que es, como ayer recordábamos, ¿no?, nuestra institución virtual, ¿no? De esos trabajos, un poco haciéndole honor a su primer trabajo, ¿no? Él comienza con Labores de Zapa, un texto de relatos, creo, tengo entendido, no lo conozco, ¿no?, de 1999. Prosa poética. Prosa poética. Una prosa poética, bien, bien. En el 2005 ya aparece un profundo estudio de él, que es un estudio sobre la idea de padre en la película El Regreso de Andrés Suya-Gintev, ¿no?, del cual hemos tenido noticias en sus intervenciones aquí en la actividad del taller, ¿no? En el 2015 publica El Tejido Joyce, un texto que todos conocemos, que es un recorrido por el retrato del artista adolescente de James Joyce. Después vino Palabras desalojadas, como nivel infraleve de la memoria. Después vino El amor en 32 fugas, Retratos de un cuerpo por venir, y finalmente el último y el magnífico Aforismos lacanianos, ¿no?, para una poética del psicoanálisis. Esto es lo que ha desempeñado en general en una de las vías de su trayectoria. En Cruce, que es otra asociación cultural en la cual tiene una importantísima intervención y papel, Zacarías, ¿no? Ha habido, en el 2017 publicó Un cruce insospechado dentro de los libros colectivos de Cruce, ¿no? Y en el 2019, Cruce y la Academia, como un encuentro imposible. Como ven, siempre está rondando instituciones y actividades que tienen más de imposibilidad que de felicidad, ¿no? Sí. En el año 2023
tiene un artículo muy interesante, muy importante, también en un libro colectivo, una actividad colectiva, que es Lo inaccesible acontece en tres fotogramas, ¿no? Es un ciclo sobre el pensamiento del cine desde Eugenio Trías, una especie de homenaje. Eso lo ha publicado esto en una revista de cine o en un cuaderno de cine, ¿no? Bien. Entre nosotros, ya en las publicaciones del taller, registro nada más que algunos títulos para ver lo pertinente respecto del día de hoy, ¿no? En el 2015, en relación a la edición de Lenguajes 4, la escritura de lo imposible, en dos partes, el regreso y segundo, Andrés Rublev, ¿no? Ahí ya nos inicia a sus colegas en su tránsito por el cine. En el 2018, Viaggio in Italia, de Rossellini, nos explicó, cosa que ignorábamos, yo por lo menos lo ignoraba, ¿no? Que leyendo Los Muertos es donde Rossellini da ese giro tan importante en su propio camino cinematográfico y origina lo que es el cine en un sentido moderno, ¿no? En esto a nosotros nos inició, nos explicó esto Zacarías. En el 2023, en Derivas y desvíos en tiempos desquiciados, ¿no? La soledad en el cine de Simon Lin. No sé si recuerdan esta intervención, ¿no? Y en el 24, la palabra que escribe al sujeto, que fue lo que disparó en mí el efecto SAC. Esto es nada más que para enumerar un poco la cosa. Hoy nos va a hablar de otro autor del cual yo no tenía noticias, lo confieso, ¿no? Realmente es un especialista en buscar un cine de autor para exquisitos, para elegidos, para extraviados y para desviados, ¿no? Por un cine no enfático. Si han visto la película, realmente menor énfasis imposible, ¿no? Es una sutil caminata y deslizamiento sobre los hechos, los acontecimientos, sin enfatizar absolutamente nada. Sin embargo, deja un interesante sabor dulzón la película, porque tiene un encanto, ¿no? Lunes por la mañana, de Otar Yosseliani, otro que nos va a presentar y que él ya frecuenta desde la cuna. Yo creo que te has visto sus 8 películas, todas, no me cabe la menor duda. Bueno, bien, ya está acá con nosotros, ¿no? Y adelante, amigo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sergio. Sí, muchas gracias, Sergio, por la presentación y por la invitación a este espacio tan querido y a lo largo de tantos años, y a todos vosotros por venir, también los que están por Zoom. Bueno, quería dedicar esta intervención a nuestra compañera Miriam Chorne, que desgraciadamente pues, no está con nosotros. Bueno, voy a empezar ya. Voy a estar como a unos 40 minutos o así. A ver si luego pues, da tiempo a que podamos conversar, ya que imagino que casi todos habréis visto la película y seguro que os ha suscitado muchas cosas. Bueno, empiezo. Desde sus orígenes han coexistido en el cine dos modos de entender y tratar la potencia de la imagen. Uno enfático, que se sirve de ella para sorprender e impactar al espectador. Y otro ligero, que la relativiza para proponernos un diálogo desde su reverso, desde la levedad de la imagen. En vez de un cine que impone la imagen al espectador, dirigiendo sus sentimientos, el modo no enfático
nos muestra los límites de la representación, dejando que su mirada vague por la sucesión de imágenes para compartir el misterio del cine, que no es otro que el traslado de la vida a la imagen. Cada cineasta aportará aquí su toque particular, su acento, pero se tratará siempre de la creación de un vínculo. Este es el concepto un poco que es como fundamental en todo lo que voy a desarrollar. Se tratará siempre de la creación de un vínculo que selle ese instante. En el caso que vamos a comentar, la película de Otar Yossiliani, Lunes por la mañana, del 2002, el tono lúdico, con homenaje a Jacques Tati incluido, su inolvidable cartero de Jour de Fête, es el medio utilizado para desmontar nuestras defensas ante lo que ocurre, que es un devenir cualquiera. El resultado es un viaje de lo singular a lo universal, con vuelta a lo singular. Según cómo pensemos la creación de este vínculo, nos colocaremos en una visión u otra del cine. Una muestra lo que sabe, la otra se deja enseñar. Entendido desde esta segunda opción, el vínculo acepta una insuficiencia propia, una imposibilidad en el alcance de la representación que impide el cierre interpretativo. Se limita a exponernos una sucesión de encuentros a la espera de suscitar ecos en el espectador. El encadenamiento de los planos convoca nuestra mirada para respirar ellos mismos, asumiendo que la comprensión no puede dejar de presentarnos un punto irresoluble y que es por esta falla por donde se cuela precisamente la vida. El objetivo es que la cámara capte esos instantes, ese lugar perdido en la existencia que comparten cineasta y espectador. Es algo que se produce en el cine del georgiano Otar Yossiliani en todos los órdenes, desde el más sencillo, de la composición de los planos, el entrelazado de los movimientos de cámara que va construyendo coralmente una escena tras otra, hasta el más complejo de los distintos niveles del relato, los hilos y las capas que se van sumando en espera de que surja el vínculo entre ellos. Por eso intentaremos respetar esta levedad compositiva y entender los temas, los motivos, las alusiones, en función de lo que el conjunto nos interroga. Leamos pues cada uno de los contrapuntos de la película, por ejemplo, el trabajo y el viaje, la familia y la ciudad, la sucesión de generaciones y la historia, como metáforas que buscan dar forma a la deriva, como lógicas que insisten en el infinito del tiempo que pasa. Para desvelar estas lógicas, entramos al tema desde el detalle. Por ejemplo, cuestionar un modelo de masculinidad a partir de una imagen icónica, el fresco que se pinta, que viene a adquirir un protagonismo enigmático con respecto a la trama central. ¿Es una elección fortuita? Tomamos este detalle como un vínculo desde el que poder leer de manera jocosa lo que de otra manera sería un mensaje con toda la pesadez de una declaración de intenciones. No importa que después la singularidad misma del detalle lo eleve a universal. Poco a poco descubriremos cómo los distintos elementos se articulan para tratar, en realidad, esto es lo que creo que se trata en la película, de la transmisión simbólica. Porque la imagen, la pintura, el mito, nacen para transmitir lo que por buenas razones no se puede transmitir. Esta película nos brinda muchos ejemplos de ello, pero voy a partir del que me ha parecido primordial. Un diálogo entre las pinturas que realizan el protagonista y su hijo mayor, con un eco a modo de destinatario último en el hijo menor. Tenemos entonces, por una parte, lo no transmisible, por otra, lo que se hace a partir de esa imposibilidad. Lo no transmisible es la relación entre los sexos y el lugar de cada cual en la vida.
Veremos qué aporta la película como respuesta a través de la iconografía que desarrolla. Resumo el argumento y lamento que con ello estaré destrozando quizás lo más valioso, el modo de filmar del director. Os ruego que su gracia, su modo no enfático de filmar, se tenga en cuenta para restarle peso a mis palabras. Si no se siente un fondo de humor en todo lo que voy a decir, no habrá merecido la pena. En la película tenemos como protagonista a un padre de familia que trabaja en una fábrica. Tiene con su mujer 2 hijos, uno adolescente, otro todavía niño. Vive además con ellos la madre de él, pues los padres, es un detalle importante, están separados. Los 2 hijos destacan por su inteligencia y habilidad. A su modo son artistas e inventores. Han seguido la estela del padre, pero no le dejan intervenir en sus descubrimientos. Estos detalles de transmisión paradójica están expuestos con mucho humor. A partir de ahí, la película se desarrolla en 2 vías de acción, la del padre y la del hijo mayor. Vemos un día de trabajo del padre, su espantoso aburrimiento. Al día siguiente, que empieza en la repetición cotidiana, sin embargo, esta se quiebra. Es en el momento de entrar en la fábrica, el protagonista no lo hace y se va a ver a su propio padre. Es como si le faltara algo de la experiencia de este y decide hacer un viaje siguiendo su modelo, incluido una parada en Venecia donde podrá visitar a un antiguo amigo. La otra línea de acción se queda en lo que va ocurriendo en el pueblo donde viven. El hijo mayor empieza una titubeante relación con una chica que va encauzando poco a poco, al tiempo que se dedica a pintar en la iglesia un fresco de San Jorge y el dragón. Tenemos, por una parte, el contraste entre el aburrimiento en la vida del padre y la conquista amorosa del hijo, y por otra, un vínculo, misterioso en principio, entre ambos elementos centrales, que es la pintura de San Jorge y el dragón. Un vínculo que, naturalmente, no puede ser casual. No lo es por la actividad misma, la pintura, que conecta a padre e hijo, donde vemos la puesta en forma de la fantasía de cada cual. Y no lo es tampoco en cuanto a la elección del motivo, del santo mismo, según nos desvela cómicamente uno de los diálogos iniciales. Y a todo ello se viene a sumar algo que va a ser determinante: la intervención en ese vínculo, en esa imagen icónica, que introducirá una modificación que, según se nos dice, no respeta del todo los cánones de la imagen. O sea, que la pintura del hijo mayor, luego después de la de su hermano, al que ayudan su novia y su hermano, buscaría introducir un desmontaje de la imagen icónica del héroe, aunque se queda en espera de lo que haga el hermano menor. Digamos que la que pinta el hermano mayor en la iglesia es un compromiso. Adelanto que a esta intervención del hijo mayor seguirá otra del padre, otro desmontaje hecho también mediante la pintura, esta vez en el cuadro que pinta el padre, y con ello cerraré la exposición de hoy. Lo he dividido como en 5 epígrafes. Voy con el primero, es San Jorge y el dragón. ¿Cómo opera en la película el vínculo entre el padre y el hijo? La inspiración no es dependencia, todo lo contrario. Es cierto y es un hecho central que el hijo parte de un boceto del padre, cuya diapositiva ha obtenido de él y cuyo hobby también es la pintura. Pero lo importante es que el padre no sea invitado a participar. Lo que desde el inicio se subraya es justamente esto: no dejar intervenir al padre es lo que permite el éxito de los descubrimientos de los hijos. Entendemos que la generación joven está en fase expansiva, creadora. Es el momento de experimentar, enfrentar el enigma del otro sexo, sobrevolar el mundo
e intervenir en él con la fuerza de la imaginación. La generación del padre, en cambio, ha visto reducir su esfera de libertad al compás que marca la rutina. Exhibe su desencanto y sus compensaciones, el alcohol y el tabaco. Ante las leyes del mundo, que parecen cerradas a su iniciativa, va del hogar a la fábrica y vuelta a empezar, el padre vive en una repetición maquínica que actualiza la alienación relatada cómicamente en tiempos modernos, la película de Chaplin. Nos preguntamos qué le deparará el futuro cuando opte por la ruptura, cuando abra el relato a lo imprevisto de la experiencia. Sus tanteos iniciales no son prometedores. ¿Será una huida ante los malos augurios que podría haber plasmados en la generación de los padres, donde la separación de la pareja ya se ha consumado? Es posible, pero ni siquiera este deterioro es vivido como tragedia. En este contexto de repetición y diferencia se va a introducir el giro de guión. En tono de desacato a la norma social, abandono del trabajo y de la familia, el padre inicia un periplo que tiene como primera etapa Venecia. Y como ocurre en los cuentos, queda a la espera de recibir una lección. Podemos avanzar que se trata de la desmitificación del afuera, que va a permitir otro tratamiento de lo mismo. Repito esto, es una desmitificación de lo que es el concepto de afuera, se plasma en un viaje al exterior, un viaje de iniciación, que va a permitir otro tratamiento a lo mismo, en la repetición en la que vive. La película hace el trayecto hacia esta incorporación necesaria para su existencia. Introducir el valor de la diferencia en la repetición. Pero volvamos antes al detalle, al mundo de relaciones que nos abre la pintura del fresco en la iglesia del pueblo. Esto me va a llevar a un desarrollo, ¿no? Que es un poco como la investigación a la que me llevó la película. La leyenda de San Jorge y el dragón nos permite establecer otra serie de vínculos. Tenemos, por un lado, el mártir cristiano, San Jorge, un tribuno romano de Capadocia, torturado y ejecutado por negarse a seguir las órdenes de persecución dictadas por el emperador Diocleciano. Es el origen, cierto o no, poco importa, de una veneración y de la posterior adjudicación de milagros. El más conocido es el que nos presenta la leyenda áurea, el conjunto de relatos míticos que escribiera el arzobispo de Génova, Santiago de la Vorágine, en el siglo XII. Allí leemos cómo, este es el mito, ¿no? Leemos cómo San Jorge salvó a una ciudad y a una doncella de un destino funesto. Origen de los cuentos medievales de caballeros que salvan princesas de las garras de las bestias. La leyenda plantea la existencia de un problema colectivo, un castigo divino a un presumible pecado que una acción individual vendría a subsanar, restableciendo el orden de la comunidad. En el mito, un dragón guardaba la fuente que abastecía de agua a la ciudad y exigía a cambio, para su propia devoración, el sacrificio de 2 ovejas. Una vez acabado el ganado, hubo que reemplazarlo por jóvenes, elegidos al azar. Finalmente le tocó en suerte a la hija del rey. Nada parecía detener el destino que de tal manera amenazaba no ya a cualquier joven, sino al que encarnaba la continuidad de la ciudad, hasta que aparece San Jorge, mata al dragón y libera a la princesa. En agradecimiento, los habitantes se convierten todos en bloque al cristianismo y la vida puede continuar. Este es el mito de San Jorge y el dragón.
Variaciones del mito. En la película, si os acordáis, la primera vez que se encuentran los dos jóvenes, el chico y la que va a ser su novia, se citan a través del el Morse y acuden en bicicleta los dos y se ven, hay otros jóvenes sentados y hay una fuente. Y ellos pasan por la fuente esa para tener su encuentro privado. Son pequeños detalles de la película que son, se ve que el director está en todo, pero cuando pasan por la fuente, la cámara se detiene en la fuente un segundo, digamos, de más. Entonces, deja ahí un pequeño guiño. Variaciones del mito. Pero un mito no es nunca un relato único, acabado, sino la manera simbólica por la que una cultura realiza un trabajo con la serie de aporías que le atañen. Es un modo de creación, como lo es el teatro, pintar o filosofar, porque aborda aquello que no tiene solución. Se trata de no eludir la complejidad que presenta el hecho de que cada uno lleva al encuentro con el otro sus pasiones, por definición indomables, que lo serán todavía más ante el encuentro con lo que para el otro también le resulta indomable. Por eso, el mito adquiere la forma de un choque entre categorías opuestas que se presentan como alternativas, pero de imposible elección. Buscan representar lo nuestro y a la vez totalmente ajeno. Las categorías varían, la estructura permanece. ¿Cómo someter lo imposible, lo monstruoso? ¿Qué pecado o sacrificio funda la comunidad? ¿Cuál es el papel de lo masculino y lo femenino? ¿Cómo conviven lo autóctono y lo extranjero? Etcétera, etcétera. El mito se trabaja a sí mismo en variaciones constantes y, si se mantiene fiel a la aporía, no tiene fin, pues no puede ofrecer una respuesta definitiva. En cambio, el pensamiento religioso, que se presenta como variación del pensamiento mítico, sí ofrece una salida, que va a fijar después en una iconografía particular. De la pregunta ética hemos pasado a la respuesta moral, expuesta en estas imágenes que se presentan como ejemplos de vida, como modelos, y que adquieren su fuerza a través de un fenómeno identitario. Por ejemplo, basta estar con Dios y unirse todos en la fe divina para vencer al monstruo. Esa entrega es suficiente para que Dios arme el brazo del fiel y le otorgue la potencia. Con ella abordará el lugar público, el orden de la ciudad, y el privado, el orden del deseo. Eso se pretende, ¿no? Pero no son estas supuestas soluciones lo que nos interesa. Vamos primero a devolver la leyenda al momento mítico problemático, al momento creador. Vamos a volver a cuestionar las categorías retornando a las aguas convulsas que las producen. Ellas nos conducirán a lo que la película nos plantea. La leyenda cristiana de San Jorge y el dragón es ella misma una variación de varios mitos griegos. Perseo y la Medusa, Cadmo y el dragón y otros de Asia Menor. Retomo uno de ellos, que es el de Cadmo y el dragón, que es el mito fundador de la ciudad de Tebas, el origen, a su vez, de la saga que conduce finalmente a Edipo y Antígona. Es importante que cada uno vaya deduciendo el juego de opuestos que sostiene la estructura y enseguida nos sorprenderá su paralelismo. No voy a desarrollarlo esto, es que cada cual vaya viendo en los relatos los paralelismos que hay. La fundación mítica de la ciudad griega de Tebas se produce como solución a la errancia en la que derivó la búsqueda imposible de una princesa, Europa, raptada por Zeus en una playa del Líbano. Europa había sido seducida por Zeus bajo la apariencia de un majestuoso toro blanco.
Al montarse en él y agarrar sus cuernos, el toro se dirige veloz. Esta imagen es potentemente erótica, ¿no? Al agarrar sus cuernos, el toro se dirige veloz hacia el mar, hacia Occidente, y se la lleva. Su padre, el rey de Tiro, ordena a sus hijos y a su mujer salir tras su amada y única hija, con la prohibición de no regresar sin ella. El grupo perseguidor lo lidera Cadmo, que es el hijo mayor. La buscan, pero no la encuentran. Al no poder volver sin ella, su búsqueda se hace interminable. Para salir del impasse, Cadmo acude al oráculo, que le indica la necesidad de establecerse y de fundar una ciudad donde una vaca particular se detenga. Pero el acto exige un sacrificio para el que se necesita agua, que hay que ir a buscar a la fuente cercana, que es la fuente de Ares, dios de la guerra. Allí se encuentra un dragón que se alimenta de los jóvenes que se acercan a ella. Cadmo, como luego San Jorge, no teme al monstruo y lo mata. Después deberá realizar el sacrificio de la vaca para fundar la ciudad. Pero antes, siguiendo las instrucciones de la diosa, ha de plantar en el suelo los dientes del dragón. Esto es importante también, ¿no? Porque lo monstruoso no queda eliminado. Lo monstruoso va a seguir germinando. En este caso, en las sucesivas, los dientes estos son los futuros espartoi, que van a formar parte de las mezclas dentro de la saga de Tebas. Los habitantes de Tebas van a ser en parte descendientes de estos autóctonos guerreros. Por ejemplo, la madre de Edipo es una espartoi. Hay muchos personajes que son espartoi. Bueno, Cadmo los introduce con su mano en la tierra e inmediatamente brota de cada diente un guerrero. Son hombres nacidos armados, origen de una nueva estirpe autóctona y militar que tensionará a futuro la vida de la comunidad. Siguiente epígrafe. La historia como relato. Ya tenemos dos relatos, el religioso y su precedente, el mítico. Ahora vamos con el tercero, el histórico, porque aquí vamos a leer la historia también como un relato, o sea, como una representación. Deducimos el nivel de verdad a partir de los detalles, de cómo estos se articulan reflejando una estructura. Volvemos a la acción que se desarrolla en la película. El padre abandona la ciudad sin decírselo a su familia, a excepción de su propio padre, y toma un tren con destino a Venecia. Como espectadores de esta deriva, le seguimos hasta que se detiene esta otra vaca mítica que es el tren y nos bajamos con él en una ciudad verdaderamente singular, surgida de otros dientes clavados, pero en vez de en tierra firme, en el fondo de la laguna. En efecto, cada una de sus edificaciones se asienta sobre cientos y miles de pilotes de madera apretados y fosilizados. Este bosque invisible sostiene todo lo visible. Esto es la Venecia que no vemos, que es en realidad lo que la sostiene. ¿Cómo nació esta locura? He de confesar que me divertí un poco con lo de la historia de Venecia y poder llamar que esto es una locura, ¿no? Venecia se levanta sobre las aguas en territorio inaccesible para proteger su singularidad de la invasión de los bárbaros que llegaban de Oriente. Pero una vez establecida, se hace ella misma guerrera, imperialista, y se lanza a la conquista y al expolio de otros territorios. Venecia se convierte así en una ciudad que no dudará en echarle un pulso a la mismísima Bizancio, la capital oriental de la cristiandad, buscando afianzar su éxito comercial
bajo el amparo de lo sagrado. Pero los tiempos han cambiado. Estamos en la historia y no en el mito. Ya no es preciso consultar el oráculo. Se puede comprar directamente el favor de los dioses. Venecia se pone manos a la obra y elige una reliquia de altura. A continuación, envía una misión a Alejandría para desenterrar y traerse de vuelta el cadáver, el cuerpo de Marcos el Evangelista, que será depositado en el recinto de la nueva catedral para darle su empaque, la Catedral de San Marcos. Y ya tenemos a Venecia preparada para vivir sus siglos de gloria, que terminarán con el descubrimiento del Nuevo Mundo y las nuevas vías de navegación. Unos siglos en los que Venecia será el corazón de Europa y el puente necesario hacia Oriente. Y así llegamos nuevamente a nuestro vínculo. Resulta que estas condiciones hacen que el apoyo de Venecia a las cruzadas resulte imprescindible. Se entiende entonces que la imagen icónica de San Jorge, que es el patrón de los cruzados, le viniera como anillo al dedo. Además de tener 2 islas que llevan su nombre y 4 iglesias dedicadas al santo, cuenta con varios de los cuadros más famosos de San Jorge y el Dragón y un sinfín de bajorrelieves que, con el mismo motivo, decoran las fachadas de toda la ciudad. Tenemos el detalle anecdótico ahora del señor Bezos casándose en Venecia y precisamente hacer la ceremonia en San Giorgio Maggiore, en la isla, en fin. La Venecia que vemos es la estampa conservada de un apogeo perdido hace 500 años. Pero no se trata de darle mucho valor a la historia, la utilizamos aquí como un relato más, como otra variación del mito. A su manera la historia también es mentirosa, como se dice en la película, pero no si la pensamos desde el plano del relato. Es el plano que desvela nuestra intervención. Los 3 relatos, mítico, religioso e histórico, nos han proporcionado los elementos para relacionar el fresco pintado por el hijo mayor y Venecia. Nos han abierto la puerta por la que hemos descendido en la estación Venecia y toca ver ahora qué nos encontramos allí. Entonces, los 2 encuentros. Les vuelvo ya plenamente a la película. En la película Venecia surge como vínculo del protagonista con el pasado del padre, en la misma medida que el fresco de San Jorge y el Dragón retoma como vínculo el boceto del padre para quien lo pinta, su hijo. Casualidad o no, estos eslabones, a medias perdidos, enlazan misteriosamente a las 3 generaciones, y más concretamente a su vertiente masculina, abuelo, padre, hijo. Es como si a partir de su desconexión, sobre la que no se deja de bromear, lo transmisible solo pudiera abrirse camino mediante símbolos. Eso parece buscar el protagonista cuando deja el trabajo y visita al padre. Un poco torpemente y sin convencimiento alguno, se dispone a continuar su estela, a viajar y a adquirir una experiencia. Sin duda, busca algo que le falta, aunque no será la doncella Europa. El destino, Venecia o cualquier ciudad, lleva esa marca ambivalente del padre. Allí podrá visitar a un conocido suyo, compañero de antiguas aventuras. Será uno de los 2 encuentros que tenga con habitantes de la ciudad. A su manera, de cada uno de ellos se desprende una enseñanza. Podemos leerlos desde el contrapunto. El encuentro previsto con el amigo del padre encarna la falsedad. El encuentro imprevisto con el hombre que conoce fortuitamente en el tren encarna la autenticidad. Empecemos por el amigo del padre. Un encuentro que le resultará tan poco útil como su dinero. El momento no puede ser más humorístico. Tiene el detalle previo del retrato real engolado que el marqués se hace pintar.
Se añade a todo ello que es el propio director, Óttar Joseliani, el que se ha reservado el papel de este personaje de pacotilla, de este noble venido a menos que busca sostenerse en un mero acto de representación. O sea, el director, en tanto padre de la película que vemos, nos desvela en persona el truco de magia en el que el espectador, si es incauto, cae. Un magnífico desmontaje que resta cualquier énfasis al acto creador. Desde luego, no será su mujer, la mujer del marqués, quien esté dispuesta a sostener al personaje, como tampoco lo hace ninguna otra en la película. Y enfrente, ¿qué tenemos? Un lugar masculino que nos ofrece, por estar centrado en el mantenimiento de un ritual vacío, el reverso, la parodia de la imagen del conquistador. Digamos que la lanza de este San Jorge es de cartón piedra, lo que nos permite extender la metáfora que encarna el marqués al decorado mismo. ¿Es también Venecia, la ciudad que se saca de la chistera, cómo flotar mágicamente sobre las aguas, un mero decorado? Dejemos la pregunta en el aire y pasemos al segundo encuentro, el verdadero. En realidad, el encuentro fortuito se produjo antes, descendiendo del tren. Del cómico episodio de los dos hombres cargando las maletas de la dama de negro, van a hacer una amistad. Hermanados por este gesto que los coloca con humildad como caballeros sin lanza frente al sexo femenino, nuestro héroe estará en mejores condiciones para conocer los secretos de la ciudad. Extranjero y autóctono se dan la mano para que el visitante pueda recibir la lección que sin saberlo busca. Se trata en realidad de un doble regalo, pues a la vista de la ciudad desde los tejados, el veneciano le va a añadir una verdad a la que ningún turista puede acceder. Cito lo que dice en la película, lo que le dice el autóctono: es el espíritu de Venecia lo que importa. Es todo el conjunto, el mismo espíritu que hizo viajar a Marco Polo y el mismo espíritu que hizo pintar a Tiziano la Asunción. El espíritu que los turistas nunca podrán entender. Es un regalo para ti. Con estas palabras y un buen trago de vino, coloca el autóctono al alter ego extranjero ante lo inatrapable, lo etéreo, el espíritu, el mundo de relaciones que funda la belleza. Lo podemos tomar como un primer momento de verdad. Estás ante todo aquello que no te puedes llevar a casa, que no puedes coleccionar, como pretende el turista. El turista hace de la ciudad un decorado. Su éxtasis está en creerse que puede capturar el aleteo de la mariposa. El turista es un coleccionista que combate el desengaño interior abriendo un nuevo álbum de fotos. La paradoja es que Venecia necesita ahora de estos nuevos bárbaros para mantenerse a flote, al tiempo que son ellos mismos los que la hunden en la laguna. Habría que decirles algo sencillo, que Venecia no existe, que ninguna ciudad, ningún lugar existe en las condiciones de existencia en las que el turista se maneja, porque sus condiciones anulan la diferencia, la ponen en fuga. Aquel que no es capaz de apreciar la diferencia desde la silla en la que está sentado, mejor que no se levante. Por último, queda el segundo momento de verdad, que se produce cuando nuestro héroe acompaña al trabajo a su alter ego veneciano, que será ahora más alter ego que nunca, al desvelarse que Venecia ha dejado de ser esa Venecia, la ciudad mítica, para ser una ciudad cualquiera, con la misma fábrica de todas, la misma toxicidad y las mismas prohibiciones. Venecia es todas las ciudades, porque la fuera no es algo físico.
Todo aquel que busque la fuera desplazándose por el territorio no encontrará otra cosa que lo mismo. El detalle de la sustracción. Quizás podamos responder ahora qué es lo que aprende nuestro protagonista para poder retomar su vida. Este es el último epígrafo que he hecho y creo que es breve, voy ya terminando. La película trata de la necesidad de la transmisión de un saber hacer con la pareja amorosa y con la vida. Nos dice que hay algo que no se puede transmitir y que precisa de constante invención. Es el momento que vive el hijo mayor y que vivirá después su hermano, que es en realidad el destinatario último, tal como se recoge en la escena casi al final de la película, una vez que el padre ha vuelto a casa y los hermanos y la novia del mayor le enseñan la foto que se tomó el niño como San Jorge, donde se rectifica la iconografía, es aquí donde se la rectifica, a la vez que es puesta en relación al boceto originario del padre. Si os acordáis, se proyectan las imágenes y ahí se retoma el boceto originario del padre. Ahí están todos en la escena, ¿no? Esta escena, que contiene además el detalle del diálogo humorístico con el padre del niño pequeño, con el niño alardeando de haber capturado al cocodrilo. Esta escena cierra el ciclo, incluyendo lo que el hermano mayor no pintó en la iglesia para no desviarse demasiado del canon establecido. La pregunta, por tanto, es: ¿qué pueden tomar los hijos de la experiencia del padre y qué les toca experimentar a ellos? Cada uno recoge lo que puede, pero más que a nivel de mensaje, nos interesa cómo lo trabaja el director en el nivel icónico, en la pintura. En ese nivel, la película nos presenta la tentación de abrazar el modo de respuesta dominante, el caballero con lanza. Pero Joseliani se burla en realidad de esto y nos ofrece el contrapunto. ¿Cómo responde la película al icono de masculinidad que representa el fresco de San Jorge y el dragón? En el plano escritural nos dice que el dragón no es una figura peligrosa, sino un animalito con el que se puede jugar. Por lo tanto, la dama no necesita ser salvada. Y por eso se la incluye en la escena, como se ve en la foto del niño, abrazando además al cocodrilo. Y con esta inclusión, aquí aparece en la imagen lo que sería lo monstruoso, que son las dos caras de lo real, ¿no? En la imagen de lo femenino. Y con esta inclusión en el plano iconográfico parecería que ya está todo dicho, pero no. Además de la inclusión, vamos a tener una exclusión. O mejor dicho, la lección última tendría la forma de una sustracción que debe ser incorporada para que la vida del padre continúe. ¿De qué sustracción se trata? Hasta ahora hemos seguido el camino que va del boceto del padre al fresco que pinta el hijo, pero contamos también con el cuadro que el padre está pintando al inicio de la película. Se trata de un paisaje, de una laguna, con una barca. El padre añade en la barca, esto es lo que introduce él cuando es interrumpido, un personaje de pie. Después es interrumpido. El cuadro permanece ahí inacabado. Podemos interpretar que está pintando su propio sueño de libertad. Todo cuadro es, en cierto sentido, un autorretrato, y él está pintando el suyo, donde se añade como gondolero en ese paisaje bucólico, anticipación sin saberlo de la ciudad que va a visitar, Venecia. Pues bien, este mismo cuadro aparecerá a su vuelta decorando la estancia de su madre, quien, ayudada por el hijo menor, ha ido recogiendo las postales que el padre enviaba y que su mujer rompía sin demora. Al acercarse a ellas, cuando el padre visita a la madre al final,
la cámara pasa por la pared. Al acercarse a ellas, la cámara pasa por el cuadro que él estaba pintando. Y vemos el mismo paisaje, con la barca en la laguna, pero ahora sin nadie encima. La silueta que añadió al inicio ha desaparecido. Lo dejamos como el ejemplo de la sustracción necesaria que aporta el viaje. Un sueño del que había que prescindir para hacer vivible lo cotidiano. Tengo algo más, pero lo voy a dejar ahí. Venga. Si queréis, bueno, son unas líneas solo, ¿no? Pero es que es por no redoblar todo, pero es una referencia a lo, digamos, como si, digamos, a lo que sería bueno, como una especie de resumen, ¿no? A lo fálico. La imagen de un caballero con lanza como símbolo de masculinidad puede provocar hoy en día mucha confusión. ¿Cuál es el peligro? El monstruo a combatir. Fijémonos en un detalle. El pasaje a la edad adulta conlleva enfrentarse a un imposible. Si no se supera la prueba, la comunidad está amenazada en su propia existencia. No saber hacer con este real implica perder el lugar en la vida, entendido como un lugar activo. La lanza es aquí el símbolo de este hacer con el encuentro con las pulsiones. Tan solo la imagen de un mantenerse erguido frente a la amenaza. Esta es mi interpretación. Un símbolo no de un poder autoritario, sino de su contrario, de una correcta orientación en la carencia. Solo soportando esta ausencia se puede transmitir entereza ante lo insoportable de la vida. Una lanza como símbolo no es una lanza. Entonces, es como interpreto yo, digamos, el mensaje del director. No, si alguien quiere, que me pida el micrófono. Gracias. Voy a hacer. Oye, ¿no? Sí. A mí Zacarías bueno, una exposición impresionante que hay que volver a leer, claro. Pero a mí se me estaba viniendo a la cabeza una idea que es una que leí en Kundera, en El arte de la novela, hace ya tiempo, en donde Kundera planteaba que el ser humano había acabado preso, encarcelado por la historia. Quiero decir que, por ejemplo, en la historia de la literatura, que tenemos cuando los protagonistas salían al mundo, como el Quijote, como Jacques el Fatalista, en fin, todo se fue reduciendo al ser humano, se le fue reduciendo el espacio, hasta acabar en los personajes de Kafka que no son capaces de salir del lugar donde están encarcelados, ¿no? Y se me ocurría que en esta película hay algo de eso también. Cuando comienza la película uno ve algo, es decir, a ese personaje tratando efectivamente de salir de ese lugar en el que está encarcelado, la fábrica, ese mundo moderno que encarcela a los sujetos, ¿no? Pero por otro lado, inmediatamente surge algo muy curioso, que es en una familia en donde no existe la comunicación, eso que se llama en el mundo de hoy la comunicación, ¿no? El hablar unos con otros. Sin embargo,
en los hijos se ve que algo se transmitió de alguna manera, porque el padre no es precisamente, como decías tú, de los personajes que transmite un saber y los hijos tienen que... No, parece que algo se instaló en ellos naturalmente y la creación para ellos es su mundo. A esos chavales se les ve felices en sus juegos, en sus inventos, y aunque no hay la comunicación esa que no, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. Algo se instaló en ellos, un deseo, y parece que en ese deseo ellos van formando, creando su mundo, ¿no? Y cuando este hombre se marcha a Venecia, la impresión que da es lo que dices tú, que uno se plantea, ¿es también un decorado Venecia? ¿Es algo que el mundo actual de alguna forma encarceló, ya no, ya no como una cuestión artística, sino como un puro espectáculo, el mundo del espectáculo, ¿no? Que podríamos decir. Entonces, salir al mundo te garantiza un lugar de serenidad, por decirlo de alguna manera, como podría estar buscando el Quijote, vamos a suponer, ¿no? En la realización de un ideal. ¿Y qué pasa? No encuentras en ese mundo esa realización. ¿Dónde se encuentra esa realización? ¿Dónde se encuentra la serenidad, ¿no? Bueno, la serenidad puede encontrarse en cualquier lugar, en un lugar precisamente como en el que vivía, en donde esos deseos de creación de un mundo propio, no de un mundo creado por el mundo del espectáculo, la invención de tu propio mundo, que es el que llevan a cabo los hijos, por ejemplo, en esa realización precisamente está la posible serenidad que se pueda encontrar. Es como una lectura de la película, ¿no? Sí, voy a procurar no dejaros espacio, no comentar yo mucho más. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es todo. Para mí, si uno ve la película, en realidad los miembros de la familia se llevan muy bien. O sea, es una familia que funciona con bastante... La comunicación es excelente, más allá de la palabra, es excelente entre ellos y a todos los niveles. O sea, es casi, incluso los humorísticos, hay detalles muy, por ejemplo, cuando el sexo que tiene entre los padres, que justamente coincide con que la abuela le está leyendo algo al hijo pequeño. Por eso el guiño hacia el hermano, hacia ese hijo pequeño, es constante a lo largo de la película y parece como si no fuera el protagonista, pero para mí es el destinatario último y es como está puesto, la mirada está puesto en él, en ese futuro. Y ahí, pues la abuela dando golpes con así como o sea, todas las bromas, cómo se va introduciendo todo eso, es magnífico. Sí. Hola, Zacarías. Nada, muchas gracias por tu intervención. Ha sido muy interesante y hay cosas muy curiosas en lo que has comentado. Nada, yo más que una pregunta era compartir y ver qué ves y cómo lo veis. Simplemente es que yo viendo la película sí que creí ver o creí entrever otro relato, aparte de, por supuesto, el relato mítico, el religioso y el histórico. Otro relato, pues, fundacional, no quiero decir épico o épico no enfático, pero creí ver guiños a la Odisea. Y claro, es muy enfático tratar de construir un relato cinematográfico sobre el relato épico por antonomasia, desde luego, pero sí que creí ver cosas, ¿no? El tema del viaje, claro, el viaje del padre que se va, que vuelve a la casa, y está la Penélope, esta Penélope que, como dices tú, Miguel Ángel, no hay comunicación, pero bueno, Penélope está ahí, Penélope está, ¿no? Y Telémaco, o dos Telémacos,
creí entrever incluso los remeros en la fábrica, ¿no? Y una serie de metáforas que, bueno, a lo mejor es simplemente una clave interpretativa o es que yo lo vi así, pero quería saber qué opinas, ¿no? Sobre esta posible idea. Yo comentaba esta apertura a lo mítico porque en realidad, o sea, detrás de un relato, yo he cogido uno, el de Cadmo y el dragón, por una cuestión muy directa de lo de la fuente del dragón, etcétera, ¿no? Pero ahí se abren los relatos, todos los relatos míticos y efectivamente, además, yo no había pensado en la Odisea, pero tienes toda la razón, o sea, ahí está. Y además, cuando lo dices, pues tiene un detalle añadido que te daría, digamos, la razón, que es que Penélope está tejiendo y en la película está tejiendo su bufanda, ¿vale? También la vecina está tejiéndole una bufanda, porque hay todo este juego con la vecina, estas dos, digamos, posiciones sociales, digamos, digamos, como el de derechas y el de izquierdas, ¿no? Por decirlo así. Y ella también está tejiendo, pero bueno, nuestra Penélope, digamos, la del protagonista, está tejiéndole una bufanda antes de irse y la tiene terminada al volver. ¿Vale? Entonces, bueno, te confirma tu interpretación. Gracias, Fidel. Voy a intervenir, si me permiten. Sí, la mía es una intervención muchísimo más ingenua. Yo me acerqué a esta película a través de ciertos comentarios, ¿no? De internet que me imprimían y me iban dando, porque yo no toco los aparatos eléctricos. Entonces y me llegó una crónica, ¿no? De Jacques Tati, en el espíritu de este director, Buñuel, y digo, mamma mía. Y ¿qué tiene que ver esto con el título que me propone de su intervención Zacarías? Voy a confiar en Zacarías, no en estos críticos, ¿no? Porque después vi esta película con mala voluntad. No iba bien inclinado, les digo la verdad, con estas críticas previas. Digo, ¿cómo van a tocar a Jacques Tati? Si está copiando a Jacques Tati no vale la pena. Si está haciendo algo de Buñuel, no creo que logre jamás ese nivel. Me sorprendió la película porque me tocó en cada una de sus imágenes. Me llevó a un estado así de repetición, de deshacimiento, a la vez de presencia, pero no. Quiero, pero no puedo. Quiero salir de esta repetición y no puedo, ¿no? Eso culmina justamente que llega a Venecia, el punto culminante del ideal artístico, ¿no? Y lo que se encuentra ahí es uno que le habla del espíritu de Venecia, el amigo imprevisto, el encuentro imprevisto, ¿no? Que le habla del espíritu de Venecia, y Venecia es un espíritu, jamás la mugre del espíritu turista captará esta belleza, ¿no? Captará este espíritu de esta ciudad, ¿no? Es decir, no hay nadie que pueda captar esto. Entonces, eso, y lo que para mí es la máxima creación de la película en relación a caracterizar una situación y una historia, que es ese marqués al cual llega, que no sabía que era el director de la película, cuando lo vi me pareció genial, ¿no? Al cual llega por herencia de su padre, que le da hasta el dinero para viajar, las liras que tienen que gastar en Italia, etcétera, etcétera. Ve a ver a mi amigo, y esa incomprensible representación que organiza ese hombre para el hijo de su amigo, por lo cual tenemos que suponer que ese hombre que vive de la mistificación cotidiana, representante como un marqués en su palacio, con los cuadros falsificados por la colección de pintores mediocres e inútiles que están
sobre el esqueleto de una armadura o el esqueleto de una vestimenta real, la cara en blanco y pintan a la señora o al señor turista, ¿no? Y el Marqués también tiene un cuadro de eso, que lo cuelga en la pared, y tiene la foto, la misma foto que el padre le había mostrado a él, ¿no? Esa es la herencia paterna de él, ¿no? Y se encuentra con este Marqués sinvergüenza que monta toda la representación para él, que era un hombre que suponemos que vive de eso en Venecia, ¿no? Que esa es su función cotidiana. Vieron cuando llega al piano, después de hacer sonar el piano artificialmente a través de las grabaciones, a él le dice esto, lo aplauden las grabaciones y sale al balcón y vuelve y le dice a él, por esto vienen, y hace ¡tom! Y toca una nota, ¿no? Bueno, ese es el espíritu de esta época. Pintores mediocres en las calles falsificando identidades fuera de lugar, ¿no? Es decir, la vestimenta de Felipe IV y mi cara en Venecia, ¿no? Ese tipo de cosas. Este personaje me pareció superior, ¿no? Y con ese espíritu además venía viendo toda la película. Las cosas que pasan con el clero, las monjas, los curas, los sacristanes, las campanas, el sexo, todo eso es verdaderamente una sucesión de postales maravillosas, ¿no? No, dejé de buscarle el sentido, digo, esto no es ni Tatí, ni Buñuel, ni nada, este es este tipo. Y por algo me mandó este hombre. Lo que pasa, claro que hoy nos dio una lección de unos alcances, de una complejidad, de una imbricación de motivos y temas mitológicos a partir de ese San Jorge y el dragón que permanentemente aparece en distintos momentos de su realización en la película, ¿no? Pero digo, bueno, entonces la vi desde este punto ingenuo, me pareció maravillosa. Me pareció maravillosa porque dejé de pretender que tenga ningún sentido y en esa posición adquirió sentido. Una sucesión de imágenes aparentemente inconexas que lo que mostraban era la mediocridad de todo en todos los lugares, ¿no? No hay nada que brille en esa película. Está en todo caso el espíritu del protagonista, ¿no? Que sirve para hilvanar todas esas situaciones y para recorrer el círculo completo. Empieza poniéndose los zapatos en lo alto de la escalera para ir a trabajar y prácticamente termina la película poniéndose los zapatos para bajar la escalera, ¿no? La repetición que marcaba muy bien Zacarías, la fábrica, ¿no? Llegó al paraíso de todo a Venecia, y la fábrica es la misma, Rauschenverboten, no, era, ¿cómo es en francés es, ¿cómo es? Prohibido fumar, Defense fume. Défense de fumer, sí, sí. In italiano, proibito fumare. Vietato fumare. Vetato fumare, eso, ¿no? Eso me pareció maravilloso, la repetición. Entonces, se cierra el círculo, es lo mismo, flaco. En cualquier lugar, esta mediocridad y esta cosa, aprendés a vivir y a disfrutar de estos pequeños gestos y estas pequeñas tonterías cotidianas, o estás perdido. Mirá lo que es el brillo de Venecia, mirá lo que terminó Venecia, mirá lo que terminó Marco Polo, que te contaba tu amigo, mirá lo que terminó el Tiziano, mirá lo que terminó la República de Venecia, ¿no? Montada sobre esos colmillos de dragón que decía, ¿no? Todos pilotes, cosa que yo arquitectónicamente ignoraba, no sabía en qué se mantiene esa ciudad, bueno, ¿no? Pero todo esto en esta película ¿no? Y no tiene muchas críticas de que los planos son muy lejanos, que incluyen la totalidad del conjunto. Eso para unos es una virtud, para otros es un defecto. Los personajes no están bien descritos. No, mentira, mentira. Están todos perfectamente perfilados, ¿no? Son toques poéticos, ¿no? En su imbecilidad, en su mediocridad, en su repetición,
¿eh? Todos nos van dando ese clima y la sufrimos en ese sentido. Pero es una película dulce, Sí. termina hermosamente, ¿no? Como el negro que se casa con esa chica por la nacionalidad, maravilloso, consiguió, y le escribían la carta porque no sabía escribirla, ¿no? La loca semiprostituta o no se sabe qué cosa, ¿no? Que era la que le preguntaba al artista del dragón, pero ¿por qué no? Y dice, ¿cómo voy a pintarlo con bigotes? Le dice, no. ¿Por qué no es San Miguel? Le dice o algo así. Dice, no, señora, porque este es San Jorge. No, es que tiene bigotes. Bueno, en fin, todos estos detalles me resultaron encantadores finalmente, ¿no? Y les digo que nunca o muy pocas veces he ido con tantas resistencias a ver una película, solamente porque me mandaba Zacarías, porque si no, no voy. Digo, algún secreto esconde, claro. Después de esta lección que nos dio de mitología y de superposiciones de sagas mitológicas y de creaciones mitológicas que van derivando unas en otras, ¿no? Y la interpretación a partir del, bueno, ahí guardo silencio y les cuento que me encantó el marqués, me encantó el cura con la campana que sube y baja del microscopio, del telescopio, ¿no? Me encantaron las monjas con los pantaloncitos cortos barriendo, espiadas por el público. En el público que viene en la lancha, ¿no? Hay un sacerdote como de espalda que hace un gesto como diciendo, ¿no? Mientras todos los de la lancha están mirando al interior de las chicas barriendo, ¿no? No, está llena de cosas que no es Tatí, que no es Tatí, porque Tatí generaba unos gags impresionantes, ¿no? Ni por supuesto es Buñuel, es este director, ¿no? Que he conocido gracias a... Yo quiero agradecer, ahora te doy, Luis, un segundo. Quiero agradecerte especialmente porque había oído hablar de este director, no había visto absolutamente nada, ahora quiero ver las siguientes, las restantes, y además me parece que has mostrado muy bien justamente que los seres humanos, los seres hablantes, no pueden vivir sin relato. Aún en esto que comentaba recién Miguel Ángel, ¿no? No se trata de la comunicación, como bien tú dices, hay algo que se transmite y no hace falta la palabra permanente como hoy, hay que estar conectado, hay que estar comunicado, ¿no? Eso por un lado. Y luego tengo una pregunta con respecto al efecto SAC, es decir, ¿qué pasa con eso previo a estos relatos en esta película donde se ve que no habría vida si no hay eso? Pero por el otro lado hay algo que tú has mostrado muy bien que no se alcanza, ¿no? La cuestión del misterio, la cuestión del enigma se transmite de otra manera. Eso por un lado. Y luego le paso a Luis. Es solo un comentario en relación con algunas imágenes que ha comentado Sergio y antes Zacarías. Yo creo que no es casual que haya muchas imágenes que se parecen mucho a Fellini, a lo que Fellini ha rodado con muchísimo amor en distintos sitios de Italia. No es casual tampoco que Venecia, que llamaban la Serenísima, y que era verdaderamente un emporio comercial envidiada por Maquiavelo. Maquiavelo envidiaba mucho el gobierno que se había dado Venecia porque consideraba que tenía un equilibrio de poder muy inteligentemente montado. En la época gloriosa, digo, de Venecia. Pero creo que la elección de Venecia, en este caso, también sí, a mí me hace acordar un poco al monólogo de Molly Bloom. La, ese, hablar de todo y de nada, ¿m? Y con las contradicciones propias de los personajes, o sea, de los seres parlantes, ¿m? En un mundo que desde fuera puede parecer enloquecido y que sin embargo, por supuesto que está diciendo muchísimas cosas, pero creo que hay escenas que a mí me han remitido a más de una
más de una película de Fellini con estos personajes, la monja que tú has mencionado y demás. Gracias. Gracias a Zacarías y a Sergio por estas intervenciones. Gracias a ti y a Constanza. Hay infinidad de guiños. Por ejemplo, Venecia es famosa por su festival de cine, pero sobre todo por la Bienal de Venecia de pintura, de arte. Y hay un guiño en la película porque el marqués tiene un nombre, esto me llamó la atención y entonces lo investigué. Tiene un nombre concreto, entonces se llama Enzo Di Martino. Entonces, y dije, le ha puesto un nombre cuando los demás tienen un nombre común, a este vale, le pone un nombre como que suena como un marqués, entonces tiene que tener un apellido y demás. Pero Enzo Di Martino es un personaje real, fue un crítico de arte y justamente llevó la Bienal de Venecia durante muchos años. Entonces, alguien que es un emblema de lo que es escribió y demás de la Bienal de Venecia, ¿sabes? Entonces, bueno, yo no sé si le conoció o no, pero bueno, hay un guiño ahí muy claro a lo que es el arte en Venecia, etcétera. Quería, o sea, con respecto a lo que dices, a ver, no sabría muy bien cómo desarrollarlo, ¿no? Pero creo que hay algo en ese previo, ¿no? Esa posibilidad de colocarse en una apertura a aquello que pueda suceder, ¿no? Entonces, el tema de lo del cine no enfático y tal lo desarrollo un poco en esa dirección, ¿no? En la posibilidad, o sea, se trata de cómo permitir que la vida, por ejemplo, pase a la imagen. Entonces, y ahí, cada director ahí tiene, los directores que les interesa esto, está, por ejemplo, Kiarostami. Kiarostami es un ejemplo de ello. Es filmar, y entonces filmar lo cotidiano, lo más cotidiano, y con en la espera de que en la filmación ocurra algo que sea imprevisto. Y entonces se trata de poder recoger eso imprevisto que, siendo imprevisto, no lo ha previsto él. O sea, no forma parte de un dominio previo. Esta es el abrirse a esto que sería lo desconocido y demás, a lo contingente. En vez de tener bien puestita la defensa para que eso no se cuele. A mí me evocaba también los Kaurimaki. Claro. De lo que pasa sin pasar. Claro. Entonces, eso va a provocar un relato, pero esto es un estadio previo, digamos, al relato. ¿Vale? Entonces, eso va a provocar un relato. El relato, si el relato es bueno, es porque hubo esa apertura para acoger, no dirigir, sino acoger lo desconocido y trabajar lo desconocido. Entonces, hay esa apertura y entonces se incluye y entonces se forma un relato y entonces, el relato funciona tal. Entonces luego se hace corte y pega y ya no funciona, claro. Porque entonces ya nos quedamos solamente en el relato, ¿no? Voy a decir una cosa porque yo en la película... No te oyes. Sí. ¿Me oís bien? Ahora, yo estaba viendo como si fuera una utopía respecto de que no había pasión cuando había cualquier personaje que tenía algún gesto un poco agresivo, un poquito nada más, no había respuesta de nadie de la comunidad. O sea, no se responde. Cuando le roban, él responde encima dándole la mano, ¿no? Cuando la chica se enfada con el hijo mayor, el chaval no responde. O sea, no hay respuesta a la violencia o a la agresividad. Por lo tanto, te están preparando como una sociedad que funcionaría de esa manera, de manera rutinaria, con esas costumbres y se podría aceptar con una sonrisa, se podría todo soportar, ¿no?
No sé, me ha parecido como un poco de ficción, ¿no? En realidad lo que está contando, porque no me parecían personajes reales en ese aspecto. O sea, me faltaba justamente como si hubieran matado ya al dragón, ¿no? No sé, me ha parecido como si creando una sociedad donde matando al dragón todo sería estupendo. No sé si me habéis oído porque me separo mucho. Bueno, el lugar desde donde se coloca el director creo, ¿no? Es un lugar donde se acepta la pérdida. Entonces, en vez de responder desde un lugar herido, pues humillado, etcétera, etcétera, no es ese el lugar. Entonces, todos están en un lugar donde aceptan la pérdida. Entonces, pues, bebe tal, la mujer le coge la solapa y venga a la cama y pues, el otro acepta y ya está. No hay, es- esto se acepta, ¿no? Precisamente era eso para lo que yo quería intervenir un poco se ha hablado de la mitología, ¿no? De lo mítico. Y en realidad a mí me parecía mítico todo lo que venía sucediendo, casi un poco increíble. No hay respuesta a la manera en la que uno piensa que una mujer que de repente su marido se larga pueda reaccionar, o un padre al que su hijo le dice, deja en paz, quítate de en medio, o un marqués. La respuesta es buenísima cuando le dice, ¿quieres un poquito más de whisky? Y dice, no, déjalo, ¿no? No, es como que falta, por eso me ha hecho hablar también un poco esa intervención, ¿no? Que me parecía casi como mítico, como un poco irreal. Pero desde luego estoy contigo, una sociedad o un montaje el que este hombre nos proporciona con esta película, donde la pérdida está incluida. Y desde ahí se puede ver con la dulzura que decía Sergio, ¿no? Es una película dulce, es divertidísima, yo me reí muchísimo, me pareció encantadora, y desde luego agradezco no solo haber visto la película que nos has propuesto, sino todo lo que has desarrollado, porque la enriquece mucho. Dan ganas de volver a verla, como dice también Miguel Ángel, leyendo un poco antes todo lo que nos has contado, ¿no? Pero bueno, agradecerlo. Y esa sorpresa de como que todo va sucediendo sin énfasis, ¿no? Sucede, así es. Vuelve a los fuecos desde la primera imagen a la última, que yo ahí me quedé, me encantó. Bueno, gracias, Zacarías. No, gracias a ti, Blanca. Sí, bueno, buenas noches a todos. Agradezco las intervenciones, realmente han sido muy interesantes. El aporte que ha hecho Zacarías me pareció, la verdad, coincido contigo, impresionante el trabajo. Y lo de Sergio, ¿no? Realmente pensé, me gustaría también romper una lanza para que estas actividades no cesen, ¿no? Como San Jorge, ¿no? Contra el dragón. Me parece una actividad muy distinta a las otras, ¿no? Muy interesante, diversa, ¿no? Dicho esto, pensando en la película, pensé también en una expresión un adjetivo que Freud pone en la pulsión como silenciosa, ¿no? Y yo vi esa deriva pulsional en la película también, ¿no? Cómo la pulsión a veces busca una forma no enfática de manifestarse, ¿no? Y que puede ser interesante plantearla así, digamos, ¿no? De, bueno, esa deriva, ¿no? Hacia cosas que nos pueden pasar como dejar que nos lleve el río a veces, ¿no? No siempre uno tiene que estar dirigido obsesivamente hacia algo, ¿no? Entonces pensé en eso, ¿no? En cómo la pulsión de vida podía también ser silenciosa, ¿no? Y desplegarse. No tiene por qué andar haciendo demasiada, ¿no? Eso es todo. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo?
Sí, hay alguien en Zoom. Y la gente del público. Bueno, hay agradecimientos, pero no preguntas en concreto. Podemos, si queréis, podemos ir terminando. Sí. Ujú. Preguntas no hay, ¿no? No. Bueno, muy bien. Muchas gracias, y un merecido aplauso. Muy bien, Zacarías, muy bien. Será hasta mañana. Sí. Media palabra. No, agradecerle a Zacarías, porque a mí la película, yo no sabía qué decir, sí que me gustaba o que no me gustaba, y estaba ahí sin terminar de verla y me hiciste verla y eso te lo agradezco. Gracias. El director tiene que agradecerle a Zacarías. No puedo sacar. Sí, en el lado.